Bueno. Gracias por este regalo. Gracias a todos también, a todos ustedes. Los argentinos podemos decir que las tradiciones democráticas, populares, nacionales, progresistas, de izquierda, en la Argentina tienen un hito constitutivo decisivo que se llama peronismo, y que el peronismo es una de las grandes tradiciones populares que incluyen en este momento histórico la idea de que en Sudamérica, donde hay una necesidad, como decía Íñigo citando a Evita, hay un derecho, y por eso ahora lo escuchamos a Mariano Recalde. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es una alegría inmensa. Se hizo largo, pero no quiero que termine. Me gustaría seguir hablando y debatiendo muchísimas horas más y ver tanta gente escuchando con atención después de tantas horas, exposiciones maravillosas que llenan de esperanza, que llenan de futuro al campo popular y a nuestros intereses de las mayorías. Y es un placer enorme. Tal vez a nosotros, a diferencia de Íñigo, nos toque estar un poco adelante en términos históricos, pero es un placer para mí compartir esta mesa con esta generación política de Latinoamérica, de Europa, que se enfrenta al imperialismo, que se enfrenta al neoliberalismo. Estar acá en la mesa junto con Axel, que él ya adelantó algunas intimidades de nuestra historia, nuestra corta historia o trayectoria. Pero quiero decirles una cosa: cuando arrancábamos esa militancia de resistencia, esa militancia de rabia, de dientes apretados, siempre soñábamos con una Argentina distinta. Tal vez en aquel momento Argentinas distintas. Yo soñaba con la Argentina del 45 al 55, otros soñaban con otras Argentinas pero felices. Y yo jamás me imaginé, ni estaban cerca de mi imaginación, que iba a terminar conduciendo una línea aérea de bandera. Pero de lo que sí estaba seguro, y no tenía ninguna duda, es que Axel Kicillof iba a ser el ministro de Economía de esa Argentina feliz. De eso no tenía ninguna duda, estaba convencido y se lo decía hace más de 10 años atrás. Ver esto hecho una realidad efectiva es parte de la alegría de este momento que ningún medio de comunicación nos va a empañar. Y algún día que tengamos más tiempo voy a contar más intimidades. Pero hoy nos convocaron a hablar de una generación política, del debate del presente, de la disputa del presente. Y yo coincido que esta generación política de la que formamos parte todos es una generación que no tiene edades biológicas. Es una generación parida fundamentalmente y claramente el 25 de mayo de 2003. Pero esta generación política y este proyecto político sí cuenta con un brazo, con una pata o con una columna cada vez más fuerte, basada en una juventud biológica organizada, una juventud que tal vez sí era el motivo de debate o de interés sobre el que charláramos o aportáramos nuestra visión sobre cómo se ha conformado y cuál es la disputa del presente y sobre todo del futuro. Como decían las compañeras recién, estamos pensando en disputar el futuro más que el presente. Y en términos académicos se me ocurría que la construcción de esta generación política, esta juventud que acompaña al proceso político que inició Néstor Kirchner y que hoy claramente conduce nuestra presidenta, se fue forjando en distintas etapas históricas, fundamentalmente 3. En la resistencia al neoliberalismo durante los 90, después una etapa corta
y confusa de la transición entre el estallido de diciembre de 2001 y el 25 de mayo de 2003, y claramente se fue forjando, naciendo y construyendo con la conducción de Néstor Kirchner. Axel hace un rato contaba cómo nos tocó frustrarnos. Él hablaba de una sangría, no me acuerdo qué término utilizó, política. Yo pensaba enseguida de la traición política que generó ese desangrado de militancia política, de participación política, y que yo viví muy de cerca, no solamente, y no tanto, diría yo, con la primavera alfonsinista. No tenía ninguna confianza yo en ese gobierno que verdaderamente hizo intentos y no pudo, no supo o no tuvo el coraje, como decía Axel, de enfrentar a los poderes y avanzar en la democracia que estaban haciendo. Mucho menos teníamos confianza en las dictaduras militares. Pero yo había albergado una esperanza enorme, era muy joven, muy iluso. Tenía una esperanza enorme en aquel patilludo que nos decía que no nos iba a defraudar, en aquel patilludo que era un preso político, un perseguido de la dictadura, que nos venía a prometer revolución productiva y salariazo. Veníamos entusiasmadísimos con ese proyecto y la traición que a través del peronismo le hicieron al pueblo nos puso, la verdad, en una situación de sumo escepticismo. Y todos los 90 nos tocó militar a los que mantuvimos esa llama, esa necesidad de, donde sea, resistir y participar y enfrentar al neoliberalismo que avanzaba con todo, que arrasaba con todo, que no solamente no generó ninguna revolución productiva ni ningún salariazo, sino que reflejó, yo lo escuchaba recién a Íñigo describir la situación de España, y es la situación que nosotros y los discursos que nosotros escribíamos en nuestros volantes en aquella década infame de los 90. Y que los escribíamos con esa rabia y con esa sensación de que no podíamos enfrentar con la fuerza que hacía falta a esa política que poco a poco fue siendo, lo que decía recién también Íñigo describiendo esta realidad, una herramienta del poder para oprimir, una mala palabra, una palabra sucia, una palabra despreciable, que la política era algo que naturalmente oprimía a las mayorías. Y nosotros queríamos hacer política. Y nos avergonzaba. Hace muy poco, en un encuentro de diversidad, permítanme el paréntesis, ¿no? Pero es una anécdota que creo que refleja mucho eso que sentíamos. Unos compañeros que se habían podido casar hace poco estaban celebrando este nuevo derecho, esta ampliación de derechos que forma parte de todo el programa de ampliación de este gobierno, y decía cómo Néstor Kirchner lo había comprendido más que sus propios padres, que no asimilaban y no podían asumir que tuviera una elección sexual distinta de la tradicional de su familia. Y yo pensaba y le dije que a mí me pasó algo parecido. Yo también en los 90 tenía una identidad que me avergonzaba, tenía una identidad que no podía asumir, que tenía que explicar. Yo era peronista en los 90 y me daba vergüenza, y gracias a Néstor Kirchner pude volver a decir con orgullo que soy peronista y que hago política, y que milito y participo en política, y estoy orgulloso de formar parte de una generación política. Y nos tocó en esos 90 organizar cualquier tipo de cosa, de resistencia, desde ese costado difícil de hacer equilibrio entre hacer política y no parecerse a los políticos. Inventamos cualquier cosa, el 501, me acuerdo, con Axel,
allá en el año 99, que era frente al panorama electoral, de que se presentaban los mismos de siempre, de que la elección era entre Guatemala o Guatepeor, decidimos irnos a más de 500 kilómetros, que era lo que la ley establecía como única alternativa para no votar. Y nos fuimos con un grupo enorme de militantes políticos a enfrentar a esa falsa opción que nos presentaba el sistema electoral en ese entonces. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, pero una experiencia de resistencia que no transformó nada más que nuestra posibilidad de expresarnos en un momento efímero. Y tuvimos muchas situaciones en nuestra militancia universitaria. También nos organizábamos desde un lugar que todo el mundo creía apolítico, que todo el mundo incluso criticaba por frívolo. Y lo que nosotros buscábamos era hacer política desde un lugar distinto, de empezar a organizarnos, pero era una cosa muy aislada, fragmentada, atomizada en el ámbito universitario, y además los contactos y las relaciones que teníamos con otros compañeros de esta generación de los cuarentones, que militaban en los barrios, que militaban en las villas, con los que teníamos vínculo, pero era un vínculo esporádico, que cada tanto nos encontrábamos en la calle, un 24 de marzo, marchando a la Plaza de Mayo, pero que el resto del año resistíamos cada uno aisladamente desde donde nos tocaba, y soñábamos con en algún momento que se venga el estallido. Había una canción que decía: ellos tienen el poder y lo van a perder, ellos tienen el poder y lo van a perder, se viene el estallido, y se vino el estallido un 19 de diciembre y un 20 de diciembre de 2001, donde esta generación tuvo una participación activa en esa marea humana que nos sobrepasaba. También en ese entonces nosotros no sabíamos cuánta gente iba a ir a participar. Me contaba Íñigo anoche que en esa fabulosa manifestación del 31 de enero, que fue convocada desde Podemos, el grado de organización que tienen ellos, mucho mejor que el que teníamos nosotros en los 90, por cierto, no les permitía saber si iba a haber 500.000 personas o 5.000. Finalmente explotó, pero están trabajando por construir esa organización que permita saber con más precisión, como sabíamos nosotros el 1 de marzo, que esa Plaza Congreso iba a estar llena, porque sabíamos, después de 12 años de organización política, el grado de organización que tiene nuestro movimiento. Y ese 20 de diciembre nos tocó estar ahí, a muchos sufrir. Acá quiero, en nombre de una persona, mencionar a todos los que participamos y que sufrieron durante esa represión del gobierno neoliberal que se iba. Quiero recordar la represión brutal que sufrió nuestro compañero Guado de Pedro, que venía sufriendo de cada sistema político, de cada gobierno, la más dura represión. Y la verdad que vino el estallido y se fueron en helicóptero y por unos minutos dijimos: ganamos, vencimos. Y la verdad es que no fue así. Pasó el 20 de diciembre y empezó una transición política en la Argentina bastante compleja, en la cual nosotros esos 2 años empezamos a tratar de juntarnos todos los grupos sueltos, silvestres, con los que nos habíamos organizado para resistir y tratar de conformar una fuerza, una orga, decíamos, y la verdad que fracasábamos en todos los intentos porque no había un proyecto nacional, no había una conducción clara, no había un norte bien definido, y muchos soñábamos con que en algún momento apareciera un Perón, ¿no? Los más peronistas, me toca hablar por los más peronistas, que apareciera un Perón en la Argentina que nos condujera a todos hacia un país mucho más inclusivo y más feliz. Y sin que nos diéramos cuenta,
porque la gran mayoría de nosotros y seguramente la gran mayoría de ustedes no creyeron en ese discurso que Néstor Kirchner venía pregonando en la campaña electoral. Capaz que ni lo escucharon porque tiene una campaña tan pobre. O ese discurso que dio el 25 de mayo de 2003. Y también era justo que no creyéramos, porque no creíamos en los políticos, no creíamos en nada que no nos demostrara con hechos que fuera distinto. Y no lo conocíamos, muchos de nosotros, a Néstor Kirchner, ni a su historia, ni a su gobierno provincial. Y sin embargo, ese 25 de mayo de 2003, apareció nuestro Perón. Apareció nuestro Perón y vino a la Argentina. Y vino a la Argentina a transformar, en primer lugar, esa herramienta que nosotros considerábamos una herramienta del enemigo y a poner a la política al servicio del pueblo. Y lo hizo, en primer lugar, poniendo a la política delante de la economía. En primer lugar, invirtiendo ese posicionamiento al que estábamos acostumbrados de que la economía manejaba la política y poniendo la política por delante de la economía, pero además puso a la militancia por delante de la política. La militancia fue la que empezó a conducir la política en la Argentina y fue la militancia de Néstor y de Cristina las que empezaron a contagiar el ejemplo de cómo se gestiona la economía en un país. Y fue Néstor Kirchner con su ejemplo, no solo con su discurso, sino sobre todo con su ejemplo, ese que decía Axel, de demostrarnos que desde el gobierno se podía ser rebelde, desde el gobierno se podía enfrentar a los poderosos, cuando siempre habíamos creído que gobierno era sinónimo de poderosos, que gobierno era sinónimo de gerentes de los poderosos, y nos enseñó y nos demostró que desde el gobierno se puede enfrentar al poder, que desde el gobierno se puede defender a la mayoría, que desde el gobierno con coraje no hay corporación que resista. Y empezó un gobierno de transformaciones y de rebeldía en todos los aspectos que eso ocurra. Y eso fue lo que fue enamorando poco a poco a esa generación que había militado, que había resistido y que desconfiaba muchísimo de la política y de los políticos. Pero al ver que se enfrentaba a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los que veníamos del campo del derecho y la abogacía, de la forma en que lo había hecho, al ver que se enfrentó a los militares, no solo bajando los cuadros, sino simbolizando en esos cuadros que se bajaban toda una política de memoria y verdad y justicia, que ponía fin a la traición de esos años 90 de impunidad, de perdón, de olvido. Una política que todavía continúa y que tenemos que seguir profundizando. Cuando vimos que desde el gobierno, ese flaco desgarbado se le plantaba a la oligarquía rural, a los terratenientes. Cuando vimos que desde el gobierno se podía enfrentar a las corporaciones mediáticas, se podía enfrentar cuando atrasaban respecto de la historia y de la sociedad y dictar normas que amplíen derechos aun cuando la Iglesia se opusiera. Desde el gobierno, ese flaco desgarbado nos fue convocando, pero fundamentalmente ese flaco desgarbado que llegó al gobierno medio de casualidad, que llegó al gobierno con menos votos que desocupados, que llegó al gobierno sin una fuerza política propia. Cuando le dio el gobierno a Cristina, se puso firmemente y decididamente a construir esa fuerza propia que le permita a esa presidenta Coraje, seguir avanzando en las transformaciones, seguir recuperando el patrimonio nacional, seguir ampliando derechos, seguir creando trabajo, seguir incluyendo a cada vez más argentinos, más ancianos, más niños, más jóvenes. Y fue construyendo esa fuerza política fundamentalmente en base a los jóvenes.
fundamentalmente apostando a la juventud. Y todos aquellos que estábamos dispersos, empezamos a organizarnos. Empezamos a juntarnos y empezamos a organizarnos. Y esto empezó a tomar cuerpo con el impulso y con el empuje de Néstor Kirchner y se corporizó en muchos actos políticos que fueron un hito y un nacimiento de esta organizada que empezaba a meterse de lleno en la política. Varios actos en el Estadio Luna Park con la presencia de Néstor Kirchner. Y esto explotó y el pueblo le devolvió el amor que Néstor Kirchner le dio y los jóvenes le devolvieron el amor y fue la manifestación más clara y contundente de lo que esta juventud va a dar por este proyecto político, el velorio de Néstor Kirchner, donde todos los jóvenes salieron a devolverle ese amor, ese empuje, esa fuerza y esa vida que Néstor nos ofrendó para que todos viviéramos en un país mejor. Y fue a partir de ahí que explotó esta generación y que no va a parar nunca. Porque a partir de ese momento histórico donde se simboliza esa transformación de la política que hacía una década atrás era mala palabra y que lo único que le hacía cantar al pueblo era que se vayan todos y que no quede ni uno solo, finalmente, 10 años después, un político fue honrado, homenajeado y generó la mayor cantidad de lágrimas en la Argentina que se había visto en toda la historia desde la muerte del general Perón y de Eva Perón. Pero esa juventud que organizó Néstor arrancó con algunos viejitos como nosotros, pero es una generación que tiene ya varias generaciones por detrás, como decía Axel al principio. A Néstor Kirchner le tocó hacerse cargo del gobierno proveniendo de una generación diezmada, decía él, de una generación diezmada por el terrorismo de Estado, de una generación diezmada por la muerte. A nosotros, a Axel, a mí, al Cuervo, a Guado, a tantos otros compañeros nos tocó sumarnos al proyecto, acompañar a Néstor Kirchner, también formando parte de una generación diezmada por la apatía, diezmada por el individualismo, diezmada por el liberalismo, y nos sumamos a la política. Pero hoy el campo popular y este proyecto político ha parido una generación organizada. Hoy el proyecto político que encabeza Cristina Fernández de Kirchner parió por primera vez una generación organizada que es la garantía y es la fuerza que va a permitir que este proceso sea irreversible. Es la garantía, esa generación es lo que va a hacer que no solamente nunca menos de lo conseguido, sino que también esta generación organizada no va a parar y no va a detenerse hasta no conseguir las conquistas que todavía falta alcanzar. Todavía nos queda muchísimo por conseguir, todavía nos queda muchísimo por mejorar, por avanzar. No vamos a parar, como dice la presidenta, hasta que no quede un solo pobre en la Argentina, hasta que no quede un solo desempleado en la Argentina, pero no vamos a parar tampoco hasta no conseguir más derechos, y no vamos a parar tampoco hasta ver una Latinoamérica unida, y no vamos a parar tampoco hasta terminar con el imperialismo internacional, y no vamos a parar tampoco hasta ver una Europa conducida por gobiernos populares de verdad, y no vamos a parar en la Argentina hasta que termine el colonialismo y las Malvinas vuelvan a ser argentinas. No vamos a parar, no vamos a parar porque tenemos el ejemplo de ese flaco que no paró ni en los peores momentos. No vamos a parar porque estamos en las mejores condiciones para seguir y alcanzar todo aquello que falta. Vamos por todo eso que podemos. Muchas gracias.